Bienvenido, Carlos. Tienes la palabra para poder manejar tu propia mesa de trabajo. Muy bien. Bueno, en primera instancia, por parte de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, agradecer por la invitación de la moderación de esta mesa número 1 del primer coloquio de Ciencia y Arte. Es un gusto para nosotros estar contribuyendo en este proyecto tan emprendedor e innovador. Bien, el día de hoy nos ocupa discutir sobre la co-creación en red y sus implicaciones en la gestión de la ciencia y la tecnología. Y para eso el día de hoy tenemos una mesa de trabajo de lujo con don Miguel Naranjo Toro, con Vivian Fritz y también con Alex García Topete. Sean bienvenidos ustedes a esta mesa de trabajo y voy a iniciar brevemente explicando un poco sobre la trayectoria de cada uno de ustedes. Les cuento que Miguel Naranjo Toro es rector de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, es doctor en investigación educativa, es magíster en docencia universitaria e investigación. Su formación de pregrado es filosofía y sociología y posee gran trayectoria en la administración universitaria. Muchas gracias, don Miguel, por aceptar la invitación al coloquio. Vivian Fritz Roa, ella es coreógrafa y doctora en artes escénicas, es especialista en danza contemporánea en la escena digital, ciudadana chilena, bailarina y coreógrafa formada en la Universidad de Chile, profesora de Bellas Artes y graduada en fotografía digital en la Universidad Católica de Chile. Creó un laboratorio de danza y pedagogía en la escuela A Contraluz, 1997 a 2006 en Chile. Colaboró con varios proyectos en Chile, Francia, España y Colombia, como directora y coreógrafa. Profesora asistente del Departamento de Danza de la Universidad de Estrasburgo, 2010-2017, y profesora de los talleres culturales de la Acción Cultural de la Universidad de Estrasburgo, 2010-2015. Trabaja en el tema de danza, tecnología y el escenario, cámara en video, internet, y aparte de eso es miembro del European Doctoral College. Es directora y diseñadora del colectivo de investigación y creación CEWIL Lab 2009-2015. Obtuvo becas científicas con ICIT 2009-2012 y CDE 2013-2014 para escribir la tesis Danza y Nuevas Tecnologías hacia la nueva escritura coreográfica, Universidad de Estrasburgo. Obtuvo el grado de doctora el 5 de junio de 2015 en la Universidad de Estrasburgo. Actualmente es investigadora en ACRA 3402, University of Strasbourg. Trabaja en la asignatura postdoctoral Scripting en el uso de innovaciones TIC, coreográficas y pedagógicas con ICIT, que incluye el laboratorio experimental Geodance. Investigadora asociada al proyecto Red Interdisciplinaria de Arte, dirigido por Rolando Cori, Facultad de Artes, Universidad de Chile. Muchas gracias, Vivian, por aceptar la invitación. Finalmente, les presento a Alex García Topete. Él es investigador, escritor y cineasta. Actualmente cursa un doctorado en Artes, Tecnología y Comunicaciones Emergentes en la Universidad de Texas en Dallas, centrándose en metodologías de colaboración multidisciplinaria. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en la industria de medios de México y Estados Unidos, habiendo trabajado para Sony Pictures Television, Radio Pública Nacional y la cadena mexicana Televisa, entre otros. Además es curador de festivales internacionales de cine en Dallas. Gracias, Alex, por participar en esta mesa. Les comento que la dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Cada uno de ustedes tendrá 10 minutos aproximadamente para exponer las principales ideas de su discurso y presentación.
El orden va a ser el orden en el cual os presenté. Primero don Miguel, después Vivian Fritz y finalmente Alex. Y una vez que ustedes hayan presentado su presentación, valga la redundancia, vamos a abrir un espacio de discusión para recibir preguntas de todas las personas que nos están viendo y escuchando, o bien preguntas que yo planteé como moderadora. Sean bienvenidos y bienvenida, Vivian. Bien, entonces, don Miguel Naranjo, es suya la palabra en esta mesa. Adelante. Bueno, acá en el Ecuador, buenas tardes. Un gusto, una satisfacción, complacer el panel con ustedes. Un honor estar frente a dos panelistas de alto nivel, como ya se ha señalado. Intentaré resumir algunas ideas respecto de lo que considero yo desde el punto de vista académico el concepto de co-creación. Yo creo que es fantástico esta primera acción que ya estamos desarrollando a través de las redes, ya es una co-creación. Vencer las distancias y vencer los tiempos, optimizar al mismo tiempo y ahorrar esfuerzos y mantener charlas de esta naturaleza con la que podemos compartir ideas, pensamientos y, por qué no, también avanzar en todo lo que significa desarrollo del pensamiento. Yo creo que esta puede ser una primera reflexión a la que puedo llegar. Romper esquemas, romper paradigmas, en el sentido de que si no estamos juntos no podemos intercambiar ideas y opiniones y tampoco no podemos sumar esfuerzos sobre la misma temática. Yo creo que me uno a los dos panelistas en el sentido que también tengo una línea de investigación que habla sobre patrimonio cultural. Y entonces por ahí podemos encontrar no solamente el engranaje de la sociología, sino también el tema de patrimonio. Yo creo que hablar de co-creación es simple y sencillamente ratificar el concepto de estar unidos a la distancia, con la finalidad de que encontremos cooperación mutua en los procesos de desarrollo del pensamiento, que nos juntemos esfuerzos, que juntemos estrategias y que además un concepto que posiblemente es muy común, pero a veces no nos atrevemos a decir, venzamos las barreras del miedo de compartir ideas, de compartir pensamientos y, ¿por qué no?, de aceptar las críticas en la producción del pensamiento en general. La intencionalidad de la cooperación, entiendo yo que no es sino formar redes de conocimiento, redes de pensamiento, redes de producción de ideas, de conceptos y también de conocernos a nosotros mismos dentro y fuera de nuestros espacios. En el caso de la universidad, yo creo que esta es una metodología muy atractiva en el sentido de que podemos mejorar procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, pero también podemos en tiempo real intercambiar ideas, pensamientos y mantenernos con conocimientos de punta en tiempo real. Desarrollar procesos y proyectos de investigación conjuntos utilizando los conceptos de inter y multidisciplinaridad. A veces consideramos que un tema cultural no tiene nada que ver con un tema filosófico, antropológico o matemático o el campo de la física. Y entonces hay que ir rompiendo esos esquemas y ahí entra a funcionar de manera completa e integrar el concepto de co-creación, por un lado, pero también por otro, el concepto de las redes de conocimiento. El tema de la gestión académica, de la gestión de investigación, en nuestro caso como universidades, la vinculación con la sociedad, la vinculación con el entorno local, nacional, internacional, es un espacio extremadamente adecuado. Voy a comentar así muy rápidamente porque entiendo que a la tarde un colega nuestro de aquí de la universidad hablará también sobre arte. Nosotros como universidad tenemos como 24, 25 grupos de expresión artística cultural, en donde está la danza tradicional, llega también hasta la danza contemporánea. Entonces pasa por una cantidad de ejes
son fantásticos, pero también rescatamos los valores culturales de nuestra ancestralidad y rescatamos ese patrimonio cultural que es la danza, que es la música, que es la pintura, que es la escultura, que es la comunicación oral, la literatura, que es la pintura, etcétera, etcétera. Y esa es una actividad extraordinariamente buena. De allí que este espacio de co-creación, que utilizando las redes no hace sino convertirse en un laboratorio de producción y de fortalecimiento del conocimiento a través de compartir las ideas, los pensamientos, la cultura, las costumbres de todos y cada uno de quienes estamos participando, y al mismo tiempo irradiar eso, en el caso nuestro, a nuestros estudiantes. Ahora mismo tenemos un aula que está un poco distante de aquí, aula en la que están participando por lo menos una veintena de estudiantes. Y eso es altamente positivo porque se van incorporando a estas nuevas alternativas metodológicas de comunicar y producir conocimientos. Yo creo que esto también nos va a permitir ya en el desarrollo científico intercambiar ideas, artículos científicos, manuscritos, pensamientos, fortalecernos al mismo tiempo, venciendo, de insistir, distancias y ahorrándonos tiempo. Yo creo que es importante señalar también que aquí podemos discutir de conceptos y experiencias en el caso de las ciencias como la matemática, la física, la química, la biotecnología, recursos naturales, el tema del calentamiento global y otros hechos y otros fenómenos de carácter científico. De allí que yo lo único que quiero hacer para terminar mi intervención es poner a la orden y poner a disposición todo lo que podamos hacer desde la Universidad Técnica del Norte ya de manera muy específica en proyectos de generación de conocimientos a través de las redes, y espero que podamos juntos coproducir, co-crear ideas, pensamientos y conceptos nuevos como este, que nuestra idea junto con la Red Clara y otras organizaciones podamos simple y sencillamente romper esquemas, romper paradigmas, juntarnos y al mismo tiempo sentirnos útiles no solamente a nuestra universidad, sino a toda la humanidad. Gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, don Miguel. Gracias por su exposición. Vamos a darle la palabra a Vivian Fritz Roa para que nos presente durante 10 minutos sus ideas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es realmente muy interesante poder compartir con esta diversidad de personas interesadas en este trabajo colaborativo. Yo les voy a compartir una pequeña presentación donde voy a mostrar un poco el trabajo que he realizado de manera práctica, a través del cual puedo ejemplificar un poco lo que ha sido el tema de este panel, ¿no es cierto? La co-creación. Quisiera partir con una frase de una filósofa francesa, especialista en danza, que dice: ser bailarín es elegir el cuerpo y el movimiento del cuerpo como campo de relación con el mundo, como instrumento de saber, de pensamiento y de expresión. Un gran artista en danza es aquel que opta de manera autónoma y consciente por un cierto estado de cuerpo. El contexto de mis investigaciones se encuentra en los estudios doctorales y postdoctorales en danza y uso de la red, desarrollados en el laboratorio ACRA de la Facultad de Arte de la Universidad de Estrasburgo, Francia, y varias colaboraciones que mencionaré a continuación. Durante estos estudios se estableció una metodología de investigación-creación, combinando la teoría y práctica de la danza vinculada al uso de red. Estas experiencias de laboratorio fueron denominadas Soy Lab para el doctorado y Geodanza para el postdoctorado. Se convocan a artistas, técnicos e investigadores en una dinámica de reflexión y creación colaborativa, promoviendo experimentaciones en formato de residencias multidisciplinarias e internacionales. A cada resultado de las experiencias se realiza una muestra pública que permite plantearse la hipótesis siguiente: una danza que se crea con uso de la red
accede al desarrollo de un nuevo pensamiento coreográfico que permite concebir al cuerpo danzante bajo otras formas de presencia, generando nuevos lenguajes y espacios escénicos. Problemáticas y desafíos estéticos y metodológicos. Durante las experimentaciones se privilegia la reflexión teórica y práctica de un cuerpo artístico y orgánico que se confronta a otro tipo de interacción, mediado por la tecnología y en varios casos por otras personas que intervienen, camarógrafos, ingenieros, músicos. De esta manera, el pensamiento coreográfico es modificado, considerando que una interacción en directo y a distancia modifica las bases de la coreografía, es decir, el cuerpo, orgánico y materia, el espacio y el tiempo. Esto transforma además el concepto de presencia, en consecuencia la interacción con otros y con su entorno. Así, el principal desafío de estas investigaciones concierne directamente al bailarín y coreógrafo en busca de un lenguaje poético. Poético lo abordamos según la visión de la filósofa especialista en danza Lauren Loop, es decir, toda obra artística que despierta nuestra sensibilidad y nuestro imaginario dándole sentido. La vista y el oído son las principales guías en el universo de la red. El tacto, el olfato y el gusto casi son inexistentes. Esto afecta las formas de interacción, pues en la danza, la temperatura y el olfato también son guías del movimiento. En la red, el bailarín es limitado si solo se considera la forma convencional de crear danza, es decir, cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la red estaría abriendo nuevas expectativas para la escena del espectáculo en vivo. ¿Cómo se plantea esta búsqueda? Pues a través de las dinámicas de laboratorio experimental, que en ambos casos promueve la colaboración multidisciplinaria e internacional, apelando a la diferencia de puntos de vista para poder nutrir la reflexión. Así, cada experiencia es evaluada antes de organizar la siguiente. Se utilizan instrumentos científicos como cuestionarios, entrevistas, reuniones grupales, observaciones directas y participativas, así que documentos audiovisuales aplicados a los participantes, artistas, técnicos y otros, como también al público presente en las experiencias. En consecuencia, los resultados nutren la teoría y la práctica. Las experiencias de laboratorio Soilab y Geodanza. Bueno, aquí rápidamente les muestro un poquito de qué se trata. Soilab es el laboratorio geometodológico, como mencioné, de los estudios doctorales. Aquí se plantea la escritura coreográfica, privilegiando pruebas que nos llevan a desarrollar una ética de un lenguaje portador de un contenido poético. El gesto corporal se estudia frente a los espacios generados por los dispositivos en escena, como el encuadre de la cámara, usos de plano, acciones dentro y fuera del campo de la cámara, flujo de la transmisión, por ejemplo, el pixel, el retardo en el sonido, dispositivos de proyección, multicámaras, streaming, etc. En una primera etapa, como podemos ver ahí, se privilegia el formato espectáculo, es decir, en una sala de teatro, en los diferentes puntos de conexión. Y bueno, se desarrollaron entonces 3 pruebas en este caso, que podemos ver ahí rápidamente. Después, en una segunda etapa, se exploran otros tipos de formatos, un formato más performático, donde se implicó la instalación de dispositivos en un edificio y la colaboración con el Observatorio Astronómico Cerro Tololo en Chile, donde pudimos desplazar una bailarina en las dependencias del Cerro Astronómico y bueno, la transmisión se generó entre Francia y Chile. También otra experiencia, bueno, ahí tenemos algunas fotos de lo que resultó esta investigación del edificio y la transmisión en directo del observatorio, más varios músicos y bailarines en directo. Se trató de trabajar la temporalidad, un poco inspirada en lo que plantean los astrónomos cuando observan las estrellas, que se ubican en un lugar donde pueden observar el tiempo y el espacio desde un espacio que ellos determinan.
fue un poco el principio de esta experiencia, donde trabajamos con diferentes temporalidades, con la transmisión en directo, la cámara en directo, o incluso videos ya enregistrados. Una segunda experiencia fue con la educación, donde 2 escuelas se hicieron un trabajo pedagógico con niños de 4 y 5 años que permitió también establecer otra mirada con respecto al uso de la red, en el cual los niños se confrontan a este espacio de manera mucho más natural que nosotros, que estamos siempre reflexionando. Bueno, eso fue. Y bueno, el otro laboratorio, Geodanza, que es el laboratorio parte de los estudios postdoctorales, aquí se aborda el concepto de la geolocalización, del concepto geodanza, el cual nos lleva a cuestionarnos sobre la geolocalización del cuerpo que danza. Se apunta a reflexiones ligadas a la presencia y la proyección del movimiento corporal a través del uso de la red. El principal formato de trabajo promovido por el laboratorio es la conferencia performance, una forma de diálogo artístico que evoca la investigación teórica, es decir, más bien ligado a conceptos, la experiencia sensible, o sea, la danza, la música, la imagen, y la reflexión en conjunto a través de foros. Los principales objetivos y desafíos de geodanza: establecer pistas que ayudan a definir el concepto de escenarización en el contexto de trabajos de creación artística en diferentes lugares del planeta, en directo y en tiempo real, y detectar elementos estéticos coreográficos que nacen en un trabajo de improvisación, colaboración artístico-científico en la red, centrándose en el uso del movimiento corporal frente a otros a distancias y en tiempo real. Aquí también existieron 2 etapas, una etapa que denominamos Faz a Faz, el 2016, con una mirada crítica hacia las comunidades virtuales como Facebook y los YouTubers, considerando los tiempos y espacios para concebir diferentes formas de cuerpo en escena. Esta experiencia se realizó en el contexto de un curso de danza, acá en la Universidad de Estrasburgo, y la colaboración del profesor Rolando Cori y una bailarina de la Universidad de Chile. Entonces hay algunas pruebas que realizamos. Y finalmente, en la segunda etapa, trabajamos sobre el concepto Mis fronteras, tus fronteras, improvisaciones reflexivas en torno a la frontera, tanto personal como cultural o estructural, abordando las percepciones bajo el formato de conferencias performance, y se perfecciona la participación en colaboración con las personas que nos ayudaron. Entonces ahí realizamos algunas pruebas donde el eje era el cuerpo, y cómo este cuerpo entonces se transforma en la red, ayudados por toda la comunidad que participó, que permitió tener otros puntos de vista. Ese fue un extracto de la creación final. También menciono algunas instituciones que nos han ayudado siempre desde todas las experiencias: la Universidad de Estrasburgo, también la Universidad de Chile, la Universidad Católica, el Observatorio Astronómico, el Museo de Arte Contemporáneo en Chile, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad Atlántico de Barranquilla, el Colegio Telar de Chardin en Chile, Chateau en Francia, la Escuela Jean Fichard en Francia, CONIC en España y TUCAT en España. Y bueno, de las redes también Reuna, Renata, Red Clara y Chanela en España. Y algunas conclusiones, rápidamente para terminar. La bailarina y coreógrafo Sylvie Cremesi dice: el cuerpo, danzante, materia material, pero también movimiento y dinamismo y energías, es entonces la expresión, el origen del sentido del instante. Hace vivir, dibujar y ritmear el espacio de la escena y de la coreografía, porque es ya en sí mismo un espacio. En consecuencia, la danza habita y recrea en permanencia el espacio y el tiempo, traduciendo el imaginario escondido en su interior y llevándolo al exterior para ser visible por otros. Este cuerpo híbrido, orgánico y virtual, transforma su presencia en la red, viajando en diferentes realidades a través de las imágenes que aterrizan en diferentes lugares del planeta y el ciberespacio.
este cuerpo se interroga sobre nuevas formas de percibir y dialogar con otros. De esta manera, un especialista en iluminación, en escenografía, en audiovisual, en gráfica, en historia, en filosofía o la astronomía, como se ha mencionado, permite entrar en el mundo de la red con múltiples herramientas que permitirían desarrollar técnicas para pensar la danza, pero también la pedagogía y la comunicación u otras disciplinas. Y bueno, quisiera cerrar esta contribución con una frase del especialista en medias Marshall McLuhan, que plantea que todas las tecnologías tienden a crear un nuevo entorno humano. Los entornos tecnológicos no son simplemente contenedores inertes de seres humanos, son procesos activos que también remodelan a los seres humanos y a las tecnologías. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias, Vivian. Vamos a darle la palabra a Alex García para que nos presente sus ideas o presentación. Bienvenido, Alex. Gracias. Voy a compartir la presentación. Gracias por la introducción, y mi área de experticia es específicamente los intercambios transdisciplinarios. Un poco más de mis antecedentes: como se mencionó, soy cineasta, escritor, curador de festivales de cine, lo cual ha sido bastante importante en mi manera de acercarme a este tema de la co-creación en un ambiente transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario. El cine, me parece, es de las prácticas que son inherentemente transdisciplinarios. El cineasta no puede hacer la película sin los técnicos que creen la cámara, sin los científicos que desarrollan las nuevas tecnologías. Y o no pueden poner la obra de arte, la película, frente a la audiencia sin los encargados de negocios y de todo este ecosistema de especialistas. El artista no vive solo desde el punto de vista de cine. A través de eso me empecé a interesar mucho en el tema específico de arte ciencia, de cómo se desarrolla, qué significa. Y empecé a trabajar en el laboratorio del doctor Roger Malina, enfocándonos en estas preguntas que él puso de cómo se puede hacer el cambio cultural, qué significa integrar las artes, humanidades, diseño, con las ciencias, la tecnología, la ingeniería, matemáticas, medicina. Y cómo esto puede cambiar la cultura, cómo se puede transformar. Y mi pregunta personal específica de interés, que viene de esta parte de ser curador de cine, que significa buscar las audiencias, es cómo logramos comunicar todo esto, explicarlo a las audiencias, al público que no es especialista como nosotros. Es genial que podamos tener esta co-creación, como este coloquio entre una comunidad que más o menos sabemos de qué estamos hablando, pero cómo podemos llevar esto a las audiencias y las comunidades generales. ¿Cómo le podemos explicar esto a un niño de 5 años que va a ser el especialista dentro de 20? O cómo podemos explicarle esto a los congresistas y donadores que van a ser los que van a financiar esta co-creación que nos va a llevar a la nueva cultura. De esas preguntas surgió un proyecto que lo llamamos los ejemplares SEED. SEED es Ciencia, Ingeniería, Artes y Diseño, e implícitamente incluyendo negocios y humanidades. En la página seedexemplars.org pueden encontrar la galería de ejemplares. ¿Qué quisimos decir con ejemplares? Casos de estas colaboraciones con producciones que fueran de carácter transdisciplinario, interdisciplinario, multidisciplinario.
fue un proyecto que empezamos en 2015. El proyecto de los ejemplares SID, ciencia, ingeniería, arte, diseño e implícitamente incluyendo humanidades y negocios, industria, fue para tratar de encontrar los mejores ejemplos que podíamos usar a explicar, comunicar el valor y los beneficios de la coproducción, la colaboración transdisciplinaria, multidisciplinaria, como se le quiera llamar. La idea fue crear una exhibición virtual, la página web, y una exhibición física que va a estar viajando en instituciones en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, con esa misión de explicarle al público, le hace el público en general, qué queremos decir con esto de ir más allá de lo que las disciplinas demarcan. El reto más grande fue encontrar una taxonomía o diseñar una taxonomía que pudiera explicar en términos coloquiales, vaya, el efecto o el valor de los proyectos. Encontramos que de todos los proyectos que tuvimos, 120 a nivel mundial, que marcaran todos los tipos de disciplinas, desde física cuántica hasta teología y cuestiones de danza y medios electrónicos, arte con luz, de todo. Que hay los ejemplares pioneros que empezaron toda una nueva disciplina o subdisciplina, como por ejemplo animación de computadoras. Hay los exploradores, los que están experimentando con las nuevas tecnologías o con nuevas ideas dentro de dentro de una disciplina externa. Hay los innovadores, los que están creando nuevos modelos, nuevas patentes, nuevas invenciones y que crean algo, digamos, físico o un artefacto. Hay los educadores, los que usan una disciplina para poder enseñar mejor la otra. Hay quienes son puentes. Hay los ejemplares que son puentes de que unen disciplinas de una manera en sentido de igualdad. Hay los enganchadores, los que se encargan de conectar una disciplina con otra que no tiene nada que ver, pero o para enganchar al público. Y hay los que son los cuestionadores, los que algo está sucediendo y empiezan a preguntarse qué hay más allá. Como los básicos son humanistas que empiezan a preguntarse acerca de inteligencia artificial, el valor de una nueva tecnología. Pero sin embargo, la mayoría de estos ejemplares eran trabajos colaborativos, eran trabajos en equipo. Encontramos varios problemas. Uno es de que no hay un lenguaje estándar, hay quienes lo llaman arte-ciencia, hay quienes lo llaman ciencia-arte, hay quienes le dicen transdisciplinario, interdisciplinario. El no tener un lenguaje estándar lo hace muy difícil poder comunicarlo de manera breve y concisa a quienes no están familiarizados con toda la familia de términos relacionados o que son simplemente lo mismo, pero con una palabra distinta. Descubrimos los modos híbridos, como mencionó el doctor Malina, ¿sí? Y también las hay anfibios, que queremos decir quienes existen dentro de los mundos de disciplinas, que son académicos, científicos, investigadores de reputación con patentes y descubrimientos en el área científica y quienes también tienen una práctica artística reconocida y que logran existir en ambos ambientes sin tener que elegir uno de otro, que suele ser la regla. O eres artista o eres científico o eres humanista, no puedes ser varias cosas a la vez o te empiezan a ver con sospechas. Que el impacto siempre tiene más de un resultado. No solamente lograron un descubrimiento, sino también atrayeron público, también lograron que hubiera más fondos para su institución. El impacto de este tipo de proyectos van más allá de lo que era la misión. Y simplemente por toda la variedad
en países, variedad en disciplinas, variedad en instituciones, variedad de que no nada más es en academia, sino también en industria, podemos decirle que esto es un paradigma emergente. El colaborar más allá de la experticia de uno mismo, como dijo el doctor Malina, esta genialidad en equipo se va convirtiendo más y más en el nuevo paradigma. No basta con tener un equipo de puros ingenieros y con eso se va a lograr un nuevo artefacto cultural que va a cambiar el mundo. Hacen falta más ideas, más retroalimentación y hace falta poder comunicárselo al público, porque no podemos tener un impacto cultural si no podemos explicárselo a todo el mundo. Y eso me lleva al punto de intercambio transdisciplinario como fenómeno, de que hay básicamente 4 tipos, de que el intercambio transdisciplinario es lo que nos va a llevar a la siguiente etapa de este mundo y más importa la discusión y las preguntas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Alex, Vivian y Miguel. Solo una pregunta, ¿Miguel está conectado? ¿Nos está viendo? ¿Nos está siguiendo? No, Carlos, parece Ok. que él no está, él se Aparentemente desconectó, no. él ofreció, sí, él se desconectó, ofreció disculpas. Muy bien, vamos a abrir el espacio para preguntas del público, si quieren hacer alguna pregunta a través del chat. Y mientras tanto, a mí me interesa hacer una pregunta, sobre todo en el sentido de la expresión de estos laboratorios de co-creación, innovación, que intentan trascender la diferencia o las barreras entre ciencia y arte. ¿De qué forma la gestión de la ciencia, es decir, procesos de prospección, planificación y evaluación, contribuyen para aprender de la función de estos laboratorios en su tarea de transformación social, entendiendo que la gestión es un proceso de aprendizaje? Y si estos laboratorios hoy por hoy, en ambos casos, son un espacio en el cual se pretende transformar la sociedad, y si queremos acercarnos a un nuevo paradigma, es importante aprender de cómo funcionan estos laboratorios y cuáles son sus impactos en la sociedad. Entonces, mi pregunta sería, sí, sé que Vivian tocó algunas herramientas de evaluación que se realizan a Lab 1. Ajá. Alex, digamos, percibí que en tu presentación colocaste que hay impactos a diferentes niveles. Y mi pregunta sería esta: ¿de qué manera los procesos de monitoreo y evaluación contribuyen a aprender de estos laboratorios de innovación y co-creación? Y si tienen experiencias puntuales sobre esto. Bueno, yo puedo agregar quizá un tema referente a esta colaboración que se produce multidisciplinaria, que finalmente yo diría que frente a la red estamos en un territorio que podría decirse que estamos como parecidos, o sea, no existe de la misma manera esta división arte, ciencia, que existe en nuestro mundo, digamos, físico, acostumbrados a tener ese tipo de frontera. En la red es diferente. Y, por ejemplo, yo podría dar un ejemplo así como bien puntual que encontré realmente iluminador, con los astrónomos. Nosotros, un pequeño equipo estuvo en el Cerro Tololo para justamente ver cómo piensan los científicos y si teníamos algún punto en común para después producir esta performance en conjunto. Y fue realmente sorprendente descubrir que el lenguaje que ocupaban los astrónomos era exactamente el mismo nuestro. O sea, por ejemplo, hablaban de desplazamientos en el espacio, como la danza,
poéticamente, por ejemplo, decían, nosotros somos estrellas también, porque en las estrellas hay un material que también existe en nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo vendría a ser también parte del cuerpo celeste, y entonces nos dimos cuenta que en realidad ellos pensaban que era muy diferente nuestro lenguaje artístico y nosotros también su lenguaje científico, y finalmente no, era bastante similar. Y en el territorio de la red entonces se reformula o se retraduce ese lenguaje de cada uno para buscar puntos comunes, y de alguna manera yo veo este tipo de colaboraciones en la red como eso, como entrar a otro país y que todos empezamos a hablar un idioma que estamos inventando en lo cotidiano. Por ejemplo, los adolescentes son expertos en eso, no importa de qué país sean, ellos se comunican a través de las imágenes en Facebook, a través de los signos, etcétera, y han desarrollado todo un lenguaje que, que no sé hasta dónde nos va a llevar. Entonces, nosotros estamos quizá un poco frenados por eso, como encasillados. Y el arte justamente permite abrir más puertas de manera no tan convencional y lanzarse solamente a ver qué sucede. Y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos ejemplos que se han producido acá, que finalmente estamos buscando lenguajes que nos llevan a puntos en comunes y a descubrir juntos nuevas expectativas, sea de una disciplina o de la otra. Gracias, Vivian. Alex. La manera de medir que hemos adoptado es bastante una mezcla entre los métodos científicos y los métodos de crítica artística. En específico, los impactos que hemos medido han sido en términos de, por ejemplo, la audiencia, que si fue bien recibido o no por público en general o el público especializado. ¿Sí? Hay los impactos de si hay un artefacto muy identificable al final del proyecto del ejemplar. Hay patentes, hay invenciones, hay un modelo, una nueva teoría, un nuevo concepto, algo que pueda decir, esto fue el producto de la colaboración, del trabajo. ¿Sí? También hay cuál fue la extensión del proyecto. Si fue un proyecto muy corto de una sola instancia o si ha sido un proyecto que ha sido una colaboración del equipo que ha durado 5 años y hasta ahorita no se han peleado. Sí. Han logrado mantener un entendimiento. ¿Sí? Sí. O incluso cuáles son los fondos han venido de gobierno, de instituciones, de cuestiones privadas. ¿Cuáles han sido las marcas, las denominaciones de los fondos que han sustentado este tipo de proyectos? Que eso también cuenta, porque no es lo mismo tener un donativo de alguien influyente que un apoyo del gobierno que era para tecnología, o un apoyo del gobierno que era para cultura. Bien, perfecto. Sí, adelante, Vivian. Una pregunta, Alex. Aprovechando. Claro, adelante, Vivian. Adelante. Gracias. Porque, ¿sabes qué? Me interesa mucho, bueno, me interesa mucho saber, por ejemplo, en las colaboraciones que tú realizaste en tus proyectos, si el tema cultural jugó un punto especial en este tipo de colaboración, es decir, es que favoreció o tal vez no favoreció tanto o se descubrieron nuevas cosas. ¿A qué te refieres con el término cultural? Porque te puedo decirle que hubo como 3 niveles de aspecto El cultural. trabajar con diferentes países principalmente. Sí, trabajando entre distintos países el aspecto cultural se vuelve incluso más focal, más centro. Pero también todos los participantes se encuentran más alerta acerca de ese tipo va a haber diferencias culturales.
hay diferencias, por ejemplo, en cuestiones de tiempos o lo que se piden o los fondos, de que hay fondos que si va a haber la colaboración internacional no se pueden gastar el dinero en eso. Hay otros de que son solamente para la parte internacional. Hay maneras, hay tipos de, este tipo de, esta presentación del arte tal vez no sea tan bien recibida en cierta cultura, en cierto lugar, bajo ciertas circunstancias, pero va a ser absolutamente aplaudida en este otro lugar, mejor vámonos allá, o mejor pensemos presentar ese otro contexto. Entonces, sí, y eso es desde el punto de vista de países. También hay el aspecto cultural de las disciplinas involucradas. Hay científicos, hay un ejemplo, ahorita no me voy a acordar de los nombres en específico, pero un artista de arte musical, bueno, o arte de sonido, que se preguntó cuál es el sonido que hace un árbol. No los ruidos del bosque, sino literal el sonido que hace un árbol. Y todos los biólogos y especialistas que él habló le decían que estaba loco, que para qué preguntaba eso, ¿sí? Excepto uno Sí, que se atrevió a no ir junto con los demás colegas que dijeron, eso es de locos. Descubrieron que los árboles sí hacen ruido, es ultrasónico, es como los insectos saben cuándo atacar un árbol o cuándo está haciendo falta agua, ¿sí? Y hay toda una nueva disciplina de bioacústica que ayuda a los servicios forestales a saber cuándo puede haber peligro de incendio porque los árboles están gritando o cantando de que les hace falta agua, ¿sí? Entonces, eso fue un aspecto cultural, de que los científicos estaban de, el artista loco, ¿sí? Y uno dijo, no, esa es una muy buena pregunta. Vamos a descubrir cuál es la respuesta. ¿No sería más bien prejuicios? Sí, los prejuicios son un aspecto cultural, pero a veces simplemente hay quienes están tan enfocados en su área que no pueden abrir, no tienen el tiempo y los recursos. O sea, algunos de los científicos habrán sido de, él está loco, y otros de que no tengo tiempo para pensar eso. ok. En ese caso. Perfecto. En efecto, son Sí, igual. lo que estoy percibiendo de esta discusión de ustedes dos es que para co-crear, antes de romper esquemas, antes de romper paradigmas, hay que armonizar paradigmas. Por un lado, Vivian nos mostró cómo los físicos tenían frases similares a los artistas. Y por otro lado, nos estás mostrando, Alex, que en este proyecto una taxonomía para armonizar el lenguaje es sumamente necesaria para co-crear. Es decir, planteo que la co-creación en el fondo no viene a trascender paradigmas, viene a generar puentes de diálogo entre sí. Absolutamente. Definitivamente. Ujú, ujú, ujú. Bien, otra pregunta, porque no tenemos preguntas del público. Dado que estamos pensando cómo se gestiona la ciencia y la tecnología a través o por medio de la co-creación, me interesa saber cómo se gestionan las personas que conforman este tipo de equipos. Y con esto planteo, digamos, la pregunta de, ¿son necesarios los roles específicamente para que estos equipos interdisciplinarios tengan un éxito en su co-creación y roles que trasciendan la dimensión científica o artística? Por ejemplo, Alex, los roles que nos mencionaste, de el que critica, el que piensa, podríamos plantear que los roles, más allá de las disciplinas, son un elemento importante para gestionar la ciencia y la tecnología cuando estamos co-creando. Sí, Vivian o Alex, alguno de los dos. Alex, adelante.
Sí, los roles no son absolutamente cruciales, pero no son estáticos ni tampoco son prescriptivos. Lo que hay equipos que requieren tener algún tipo de traductor, la persona que tiene conocimiento de ambas o de todas las disciplinas que están involucradas, que no necesariamente que sea experto, pero que sí que pueda entender y facilitar la comunicación entre los involucrados, entre el equipo. Sí. En el ejemplo de Vivian, se me puede ocurrir de que había un artista que marcaba el punto, le hace Vivian, de que, el lenguaje que ustedes están usando es lo mismo que nosotros usamos para danza, ¿sí? Y entonces eso ya pone a todo el mundo en el mismo plano. Sin la persona que marca ese punto de los puntos de conexión, el entendimiento, la armonía que mencionaste, no se puede establecer tan efectivamente. Lo que sí hace mucha falta es... ¿Sí? ¿Vivian? Vivian, ¿querías Sí, decir algo? quería agregar una pequeña Adelante. cosa a lo que dices, que yo pienso que en este tipo de trabajos de colaboración en red, uno debe estar consciente que es otro tipo de forma de relación. No, y estando consciente de eso, por ejemplo, en el arte, uno puede abrir nuevas formas de pensar. Por ejemplo, generalmente cuando hemos hecho experiencias en la red con otros lugares, necesitamos equipos técnicos, iluminadores, por ejemplo. Y entonces los iluminadores están acostumbrados a generar luz para el teatro o para la cámara, pero no para ambos al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, confrontándolos a decir, bueno, estamos en otro territorio, hay que desarrollar otro tipo de técnicas en conjunto, porque tienes que generar luz para la persona que está presente, para la cámara que va a transmitir y muchas veces también para el streaming, que no es lo mismo. Entonces, es un lenguaje que se va desarrollando, pero también en conjunto, porque ese iluminador no puede ir más adelante si no tiene el equipo que le va señalando, mira, tu luz ahora no puede ser la misma que antes. Comprendo. Lo sigo porque ahí Fabián está apurando. Sí, gracias Vivian y gracias Alex. Un gusto haber moderado esta mesa. A manera de conclusión, rápidamente, co-crear y gestionar ciencia y tecnología en sí mismo. Podemos concluir que remite a un tema de definición de roles que trascienden el desempeño profesional de cada uno. Los procesos de evaluación son necesarios para aprender de los laboratorios de co-creación y es importante generar una armonía entre los lenguajes de los profesionales o artistas que participan en este tipo de iniciativas. Y la co-creación, más allá de intentar romper esquemas, de intentar transformar paradigmas, lo que busca es generar diálogos entre disciplinas y artes que potencien la generación del conocimiento, la tecnología y el arte. Un gusto haber estado con ustedes dos, Vivian, Alex y también con Miguel. Muchas gracias, estamos para servirles. Adelante, Fabián. Gracias muy amable, Alex, Vivian, Carlos y también al doctor Naranjo. Vamos a dar paso entonces ahora a la interacción artística entre Mario y de la Universidad de Caldas y Sensor Lab de Chile.